Hermanos, es un gozo y un placer el estar reunidos, aunque sea época de vacaciones, ver la iglesia media llena, no media vacía, media llena. Es más interesante escuchar que allá donde estemos, pues nos reunamos, porque sabemos que aquí nos quedamos unos cuantos cada fin de semana, pero también somos bendecidos con visitas de otras personas que vienen de otros lugares o de otras iglesias aledañas, con las cuales voy a mencionar algunos nombres de las personas que al llegar proporcionaron su procedencia, que tenemos a Vanessa de Honduras, a José, a un matrimonio que viene de Alemania, a Yuri de Perú y a Iván de Lleida. Tanto estos hermanos como la congregación que usualmente venimos aquí en vía de adoración el día del Señor, sean todos bienvenidos y sentiros como en casa. Ahora también vamos a continuar con el himno de adoración para iniciar nuestro culto, que será programado aquí en pantalla, y os invito a que os pongáis de pie para cantar todos con gozo y alegría. Los invito a orar. Querido Padre que moras en el cielo y en este lugar donde invocamos tu presencia, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones recibidas durante la semana y durante la trayectoria de toda nuestra vida, siempre depositando nuestra confianza y nuestra fe en ti. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos podido llegar de tu mano, y pedimos en este momento que tú proveas de tu espíritu en este lugar donde con gozo reclamamos la presencia de tu espíritu para poder entender el mensaje que tienes preparado a través del predicador, y que podamos nosotros estar atentos a que este mensaje no quede solo en una palabra, sino que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón para poder ser y hacer una realidad en nuestras vidas. Pedimos, Señor, por todo el pueblo que se reúne en este día glorioso y santo en el mundo, por todas las personas que en un momento se encuentren pasando dificultades, que a través de todas las personas que seamos canales e instrumentos útiles en tus manos, podamos llevar a cabo este mensaje
Señor, de conocerte, de amarte y respetarte. Quédate pues, Señor, con nosotros y bendice cada una de todas las necesidades de cada presente y de los que por circunstancias no han podido venir o donde se encuentren. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, pues por razones obvias, como dije al principio, nos vamos a perder la historia infantil. Algunos pequeños que están por aquí, pues parece ser que hoy van a quedar aquí presentes, pero escuchando el sermón, que también será una historia muy bonita para todos vosotros. Hoy no hay historia infantil porque estamos de vacaciones, en que vosotros generalmente también hacéis un día que no venís, pero aquí atentos, sois también considerados para la historia que va a predicar el maestro de este colegio. Lo presento, José Manuel López Yusté, para quienes no tengan este honor de conocerle, porque para aquí la congregación es más que conocido. Pues entonces, estar quietecitos y nosotros nos vamos a deleitar en la predicación que lleva como nombre Herencia Escatológica, que está basado en el texto bíblico Juan 4:39, que dice, 38, acá dice 38, perdón. Yo os envié a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Que el Señor use en esta mañana a José y que podamos henchirnos del mensaje que nos va a compartir. Gracias. Bueno, ya que hay 3 niños, me dedico un minuto a deciros una cosa. ¿Vosotros en la escuela utilizáis el lápiz? ¿Lápiz? ¿Sabéis el lápiz que en la parte de atrás tiene como una goma? ¿Qué virtud tiene ese lápiz? ¿A qué se parece? ¿A qué idea se parece? Cada vez que utilicéis ese lápiz, ¿en qué podéis pensar? ¿Qué pasa cuando tú escribes y te equivocas? Le das la vuelta al lápiz y lo borras, ¿verdad? Y vuelves a escribir y ya va bien. ¿Es que sí? Eso es lo que Jesús hace con nuestros errores. No nos ve el error, sino que le da la vuelta y nos enseña a hacerlo mejor. Quedaos siempre con esa idea y cada vez que cojáis un lápiz en vuestra mano, con una goma detrás, pensad en ese amor que Dios nos tiene, que no nos ve en nuestro error, sino que nos impulsa a hacerlo siempre mejor. ¿De acuerdo? Pues esa es la historia de hoy, para vosotros. Ahora ya podéis volver con los papás. En primer lugar, buen sábado a todos. Como ha dicho Marta, el cariño que nos une es inmenso en Cristo y por lo tanto es de agradecer venir a la iglesia porque te encuentras de nuevo después de vacaciones con gente a la que quieres para seguir disfrutando de Dios. Mirad, el texto de la Samaritana y Jesús, a través de este versículo, me hizo ver que no hay nada de mérito en estar hoy aquí, en el siglo XX, en esta iglesia, que no hay nada de mérito en poder tener las Escrituras y leerlas, porque nosotros, en esta generación, en este tiempo, somos enviados a trabajar en aquello que Jesús hizo, sembró. El campo es la humanidad. La misión es cualquier otro que se nos hace prójimo. Y es un beneficio. A veces pensamos, ¿qué es la Iglesia? ¿No puede competir con los medios de comunicación? No puede.
Vivimos, antes decía, en la cultura audiovisual, nos guste o no, imita la vida, la cultura audiovisual. Todo el mundo va enganchado en el país que vayas para trabajar, para todo, al teléfono móvil inteligente. Entonces, ¿cómo hacer atractivo el mensaje de Cristo hoy en día a una cultura que consume básicamente el tiempo de manera diferente a hace un siglo? Si hablásemos de hace 2000 años, pues ya ni te cuento. En aquella cultura el que tenía la palabra era oído. Pero hoy en día hablar y solo hablar parece que no conecta con el receptor. Jesús se encuentra con esta mujer y a mí, ¿qué me interesa de ello? Me interesa alguna cosa. Me interesa destacar. Ella le pregunta, ¿cómo tú, que eres judío, me pides a mí agua, que soy de una cultura diferente, samaritana, que soy mujer? Luego le pregunta, ¿de dónde vas a darme agua viva? Luego le pregunta, ¿acaso eres tú más que Jacob, nuestro antepasado? Y luego ya le pide. Jesús tiene la capacidad de suscitar la eternidad en el corazón humano. ¿Por qué estamos aquí? No podemos competir con la cultura audiovisual, pero es efímera, es presente continuo, no es eterna. Es un producto del siglo XX, de la revolución tecnológica. ¿Puede ser aburrido venir a la iglesia? Pues según para quién, a lo mejor sí. ¿Puede ser un formato que ya no puede competir con la actualidad? Pues a lo mejor también. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué nos han legado? ¿Qué es importante? Y por lo que venimos aquí. Pero no debemos de ser ingenuos. La gran mayoría de la población no tiene necesidad o cree no tener necesidad de entrar en una estructura como una iglesia. Pero sí que tienen necesidad, igual que la samaritana, igual que tú y que yo, de eternidad. El tema es la eternidad. Fijaos, Jesús no le habla ni de la segunda venida. ¿Por qué? Porque está presente. ¿Qué sabe ella? ¿Qué le han legado sus mayores, su tradición cultural? ¿Un lugar de adoración? ¿Que es de discusión? ¿Qué religión es la más importante? ¿Dónde se tiene que adorar? Brechas culturales, enemistades, pero sobre todo también una cosa, que Dios enviará al Mesías, al Salvador de la humanidad. Nosotros eso lo sabemos, lo hemos creído, nos hemos revestido de Cristo como antes Tomás nos hablaba en la escuela sabática. Esa es nuestra misión, ese es nuestro campo, ese es nuestro beneficio. Y voy a desarrollar esta idea de la escatología y la herencia. Ella le dice, no será, ya no a Jesús, cambia de receptor, ya no le importa a Jesús, todo lo que tenía que hablar con él ya lo ha hablado. Se siente capaz de hacer una pregunta, ¿no será este el Mesías de vuestras conversaciones? ¿No será este vuestra esperanza? ¿No será este ese que deseáis que venga? Y ellos creyeron porque Jesús no vio una mujer adúltera. Jesús no la vio que no estaba conforme a la ley de Israel. Jesús le dijo, mira, lo importante para ti es la salvación, la eternidad, y vengo a garantizártela. Lo importante para ti es ir a trabajar para que otros también la tengan. Y ella les hace la pregunta, ¿no será este ese que esperáis? ¿Ese del que profetizó ya Jacob? Pero nosotros
Si pasamos las diapositivas, ese es el tema. Nada en tu sociedad ni en la mía, nada en tu pensamiento y en el mío, te puede garantizar la eternidad, salvo el pensamiento que Dios te ofrece, salvo su promesa, porque Él es eterno. ¿Cuál es nuestro trabajo hoy? La siega es un trabajo muy duro. La herencia se funda en un testimonio o en un testamento, que alguien da testimonio de notario, quien sea en nuestra cultura, de que eso ha sido así. El teólogo y filósofo Paul Ricoeur dice: el testimonio funda el sentido en el lenguaje religioso. Sin testimonios de Dios, sin Jesús siendo el testigo de Dios, no habría eternidad. Narra lo visto en lo contado. Yo no he visto el encuentro de la samaritana con Jesús, tú tampoco. Pero nos lo han contado de que ha sido así. Nos lo han traducido a nuestro idioma. A través del Espíritu Santo hemos entendido que ahí hay verdades para todos, no solo para ella. La necesidad de la eternidad, del Mesías, del encuentro futuro con Él. Y Dios hoy no tiene a otro. En el siglo XIII siempre se ha hablado de escatología después de la resurrección, de qué pasará en el último tiempo, de cuándo se manifestará Dios en gloria, de cuándo acabará el mal, de cuándo el reino del bien y de la justicia y de la bondad y del amor se eternizará y el ser humano será conocido como Dios lo conoció. Pero mientras tanto, te tiene a ti y a mí. Para que este mensaje tú lo creas hoy, para que tú tengas el corazón lleno de eternidad, de esperanza en el encuentro amoroso de Dios con el hombre, cuando digo hombre digo humanidad, es porque otros se han convertido en testigos fieles del testigo fiel y verdadero. Y voy a hacer un recorrido. El testigo es capaz de sufrir y morir por lo que cree. Les prohibieron hablar del resucitado. Para los griegos, locura, escándalo, porque ellos no creían en una escatología histórica. Ya tenían el tránsito a la eternidad a través de la inmortalidad del alma. En el cristianismo también está la escatología eterna. Hay un mundo paralelo, como Platón dijo, y tú te vas allá, pero nosotros no lo creemos. Necesitamos que Dios venga aquí, porque nosotros sí que somos, desde el punto de vista escatológico, historicistas. Pensamos que habrá un día, el día de Jesucristo. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. La gran mayoría de la gente se inventa el tránsito al más allá. No le interesa. Ahora se habla de los ovnis, de que hay extraterrestres, están los medios y tal, y venga, y a ver si hay más vida y lanzamos. Les interesa más ir que venga. ¿Por qué? Cosas últimas, tratado, discurso sobre las cosas últimas, universal, objetiva para todo el planeta, individual. Siempre decimos que hoy puede ser el último día de una persona y por lo tanto, ¿no? Tenemos esa frase de estar preparados. El único que está preparado es Cristo, que nos ha preparado para ese encuentro y nos da y nos alimenta el corazón con sus enseñanzas de que eso será así. Y intermedia hasta el día de la resurrección aquellos que ya la esperan. Hay un libro que quiero releer, lo que yo considero Jesús, el profeta judío apocalíptico, alude a este libro. Y quiero deciros, subrayado, alguna cosa de cómo se entiende la escatología.
Si miráis por internet, a veces asusta. Dice, la mayoría de este libro, de las 88 razones, proporciona a sus lectores, son presentadas como profecías bíblicamente ciertas, que otros muchos intérpretes literalistas difícilmente ponen en tela de juicio. Por ejemplo, en el mismo capítulo de Mateo, después de detallar los desastres cósmicos que tendrán lugar al final de los tiempos, antes de la llegada del reino, Jesús dice, de la higuera, tal, aprender la parábola, lo conocéis el texto. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Problema, si una generación son 40 o 70 años, ya tienes el problema. Te metes en los números, te equivocas. Todo el que utiliza la profecía con números se equivoca. Esta gente no es tonta. Son grandes intelectuales, son grandes cristianos. Desean que Cristo vuelva, desean que el mal acabe. Pero ¿por qué se equivocan? Para nosotros, que estamos curados de espanto, como diría aquel, es fácil. Han puesto fecha. ¿De acuerdo? Para él, el año más relevante era 1988 porque estaba pendiente de la higuera. Acontecimientos históricos, geopolíticos que afectaban a Norteamérica, Rusia y demás. Uno de los libros más vendidos, con millones de ejemplares. Dice, hubo lectores que interpretaron con la mayor seriedad el libro. Algunas noticias publicadas en la prensa y la televisión informaban que algunos abandonaban sus trabajos, vendían sus casas y se dedicaban totalmente a la oración en el tiempo inmediatamente anterior a la semana predestinada al 11 de septiembre. Cuando resultó que el fin no llegó, tuvieron que recoger los platos rotos lo mejor que pudieron. Y dirás, José, ¿no sabes a quién estás hablando? Somos un pueblo que vivió el chasco, lo sé, pero es que esto es 1988. ¿Por qué? Y en el siglo XIII, ¿por qué siempre? Porque leemos a Jesús y es cierto que Él habla del fin del mundo, pero queremos dominar ese fin del mundo. No esperamos que Él haga su trabajo, queremos saber, estar ávidos y pensamos que las señales lo son todo y nos equivocamos. Porque si leéis todos los textos que hablan de la segunda venida, desde Pablo hasta el Apocalipsis de Juan, ya no dicen lo mismo que Jesús. Porque el templo ha caído, porque la necesidad del receptor es otra. Pero sí que hablan de los mismos principios de Jesús. El mal se acabará, Cristo vendrá, reinará, el Hijo del Hombre. Pero la herencia va cambiando, los principios no. Pero cómo se formulan esos principios, el receptor ya es otro. El mismo autor cita 15 millones de copias. Hay un gran mercado. Los medios audiovisuales intentan abrir con noticias que son yacimientos para ellos de dinero. Violencia, sangre y muerte. Hay algo en nosotros que hace que el miedo o el impacto emocional genere adicción, genere atención, genere motivación. Así se hablaba en la Palestina del siglo I. ¿Pero se habla hoy así? Pues parecería que sí, que hay mercado. ¿Pero es eso lo que Dios quiere? ¿Un Dios de horror, de miedo, de terror? ¿Es ese Jesucristo con la samaritana, con todos aquellos que se encuentra? ¿Qué dice en el siglo XIX? Bueno, perdón. Este ya no hace cálculos matemáticos, aprende del otro. Dice, su libro se lee como una novela policíaca. Predijo que habría un holocausto nuclear en la década de los 70 y que ocurriría y vendió 28 millones de libros. Pero cuando él lo predijo no pasó. Y también se basaba en textos bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lees? Jesús le preguntó al intérprete, ¿cómo lees?
¿desde dónde leemos? ¿Por qué quiero que Dios vuelva? ¿Por qué necesito que Dios llene de eternidad el corazón? El fruto del cristianismo lleva en sí mismo las obras del amor. Me encanta el título, es un libro farragoso, difícil de leer y que 2 veces lo he intentado y no lo he acabado. Vaya eso por delante. Pero creo que es uno de los filósofos o teólogos más inspirados del siglo XIX. Dice, el fruto del cristianismo lleva en sí la verdad de la eternidad. Diálogo de Jesús con la samaritana. No es la desdicha la que hace a un ser humano desesperar, sino el que le falte lo eterno. Pablo dice lo mismo. No lloréis como los que no tienen esperanza. Asíos de la vida eterna, asíos de la bienaventuranza de la venida. Feliz el que espera, dice Apocalipsis, y pone en práctica este mensaje. Ven. Es una necesidad que la gente tiene hoy, pero que tú y yo ya la tenemos cubiertas. Podemos ser ociosos o podemos compartir con naturalidad a nuestro entorno, porque en su corazón, que es la mente, que es infinita, está lo eterno. Y cuando no encuentra cómo saciarla ni quién se la sacia, se desespera. Dice, desesperación no es la pérdida del amado. Los discípulos no quedaron desesperados cuando Jesús marchó, el amado y la amada, la humanidad. Puede ser una desgracia, puede ser un gran dolor, puede ser un gran sufrimiento, las pérdidas de los seres queridos. Pero la desesperación es la carencia de la eternidad. No es lo mismo decir hasta luego que decir hasta nunca. Y en su gran bondad, Dios ha dicho, tú no eres nadie para juzgar la vida de nadie. Tú ves etiquetas, éticas, juicios de valor, bíblicos, lo que tú quieras, pero tú no eres su creador. Por lo tanto, déjame a mí hacer esa obra. Y por lo tanto, puedes despedir a cualquier persona y dejarla en manos de un Dios bueno. Él sabrá qué hacer. No estamos llamados a juzgar ni a condenar, sino a invitar a participar del campo de Dios y a segar en él, que es vida eterna. El prójimo es la marca de la eternidad en cada ser humano. Cristo capturaba, centraba al ser humano en su mensaje y lo descentraba de lo peor de sí mismo con la respuesta que contenía la tarea. No le dijo, ve y dile a la población que está aquí el Mesías. ¿Es que no le dice eso? ¿Qué le dice? Ve a esa persona que convive contigo. Porque lo que te tengo que decir, en esta cultura interesa que haya un hombre. Porque así te dignifico, porque si no van a creer que busco otras cosas y nuestro diálogo cultural acaba aquí. Ahora tiene que venir un hombre, en aquella época, siglo I, para legitimar lo que te he dicho. Pero es tanta la alegría de ella, tanta la salvación, que se ha llenado de esa agua de vida que no puede solo decírsela a su marido o a su pareja. De hecho, necesita que se desborde, que inunde los campos para que den fruto. Esto es una oración de Kierkegaard, parte de una oración de él. Dice, oh amor eterno, tú que estás presente y jamás sin testimonio, en todas partes donde eres invocado. Dios no hace acepción de personas. Algunos piensan que sí, que de religión sí. Y que si no es la suya, o la manera particular de ver la suya, mal vamos. Pero Dios no es así. Es el único ser libre. El único que lee lo que el ser humano no puede leer. Nuestro interior. Tú que revelaste lo que es amor, tú nuestro Salvador, que te entregaste a ti mismo para rescatarnos
a todos aquellos, como dice Juan, que queramos creer, tú vendrás. Pero ¿cómo presentaré la segunda venida a esta sociedad mediática? ¿Haciendo un discurso reiterativo que ya hacen medios de comunicación porque les da dinero? ¿Creando una expectativa a riesgo de equivocarme? Mirad, quiero hacer un pequeño repaso a cómo el nombre de Dios está en la ley de Dios. Nadie lo puede utilizar a su capricho. Está en el Nuevo Testamento como invocación a la salvación en Jesús. Pero el nombre de Dios se ha transformado en Apocalipsis. Ya no es el que es y el que será, sino el que ha de venir. Por lo tanto, en la propia ley de Dios, dada al pueblo hebreo, dada a Moisés, legada a nosotros, cristianos, Dios ha puesto su segunda venida. En el Decálogo, que más que un deber, es una promesa de vivir feliz con el prójimo y con Dios, está su segunda venida. Porque Él ha transformado, yo seré el que seré. Y después de su resurrección, ese seré último es de diferencia, no es de identidad. Y por lo tanto, en Apocalipsis lo primero que dice, el que estuvo muerto y vive, el eterno. Cristo vendrá. Y Cristo vendrá y Pablo dice, el Señor está cerca, el Señor viene pronto, estad atentos, preparaos, despertar del sueño, velad. Todo eso en el fondo, ¿qué es? Esta es tu identidad, esta es su promesa, esto es lo que eres tú, esto es lo que la generación en la que tú te encuentres necesita. Esto es eterno, esto no nace en ti, no es un discurso que puede pasar de moda, no es un influencer que dejará de ser, porque siempre tendrá alguien vivo que lo experimente. Apocalipsis dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uno de los textos. Las nubes, en lenguaje apocalíptico, es la gloria de Dios. Para un hebreo, la nube, la gloria de Dios, lo llena todo. Pasa con Salomón en el templo. No pueden entrar porque la gloria de Dios cuando baja lo llena todo. Tiene un peso específico. Este mensaje tiene un peso específico. Eso es lo que creo interpretar que está diciendo el texto. ¿Y cómo no hacer lamentación por el crimen más injusto que ha hecho la humanidad? A alguien que nunca trató mal a nadie, que se ofreció por nosotros para solucionar nuestro problema, lo trataron con injurias, lo trataron con calumnias, con odio, con violencia, le hicieron sangrar y le hicieron morir. ¿Y cómo murió? Abriendo la posibilidad a esos verdugos de que no se perdieran su gloria, su presencia, la misma que ve el primer mártir, Esteban, siendo apedreado, le muestra su gloria.
Tú estás siendo un testimonio, un testigo fiel y tienes que saber por qué lo haces. Y eso es semilla para otro campo. Pablo apóstol. Primero torturador, perseguidor, fanático religioso, o llámale lo que quieras. Pero en Esteban vio algo que él no había visto y su conciencia no lo pudo desestimar del todo. Yo creo que lo que Apocalipsis, los textos de la venida explícitos, los tengo aquí y con ello quiero acabar. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el omnipotente, el que tiene poder para que el mal desaparezca delante de su presencia. Antes lo definías muy bien, con la oscuridad, con el mal. Cuando Él aparece, el mal deja de ser. Y los 4 otros seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Se reitera, el hebreo en su cultura, lo importante lo repite. Es como cuando tú estás muy enamorado de alguien y dices, te quiero mucho, pero muchísimo. Es que no puedo vivir sin ti, ¿qué pasa? Y puedes hacer una retahíla. El mensaje es el mismo, pero el énfasis es diferente. Y Apocalipsis enfatiza desde aquí, en el nombre de Dios, en el nombre que invocamos salvación para la humanidad, para nosotros, para todos, está su segunda venida. Porque es un Dios romántico, que hace esos paisajes para ti y para mí. Yo soy como un árbol, Salmo 1, y tú también. Soy regado por el Espíritu de Él. Y mi vida es para dar fruto, el fruto del Espíritu, para que otros se alimenten de esa eternidad, de ese encuentro bonito. Es el mejor regalo, su vuelta, su presencia en gloria. No lo quiero revestir de horror, no en mi sociedad, porque el receptor ha cambiado. El receptor quiere pasárselo bien, que le hagan reír, que le hagan disfrutar con su TikTok, con su story. El miedo dura lo que dura. El amor es eterno. El miedo nace en Satanás. Nos lo transmite a la humanidad. Cristo nos ayuda a afrontarlos, a no desesperar delante de nuestros propios miedos. Ante Dios tenemos reverencia y admiración, adoración. Ante nosotros mismos tememos, pero de miedo, porque nos asusta. Desde coger una enfermedad terminal hasta la violencia que otro puede hacer sobre nosotros o que nosotros en un momento se pueda perder el control. Cristo viene a salvarte de ti y a darte lo mejor de sí mismo. Y esa segunda venida se tiene que revestir del mejor y más bonito lenguaje. La naturaleza es bella y buena. Cuando Dios hace algo, lo hace bueno y bello. Yo no me creo que tenga que estar predicando como un judío apocalíptico del siglo I, porque mi siglo no es ese. Sus lecciones y principios sí. El mal acabará, hay un conflicto cósmico, claro que sí, pero yo me pongo de parte del bien y lo voy a decir de las mejores y más bonitas palabras. Esperar o desesperar, esa es la cuestión. Pero Cristo viene. En los exámenes de tu vida responde con la segunda venida. Esperé, vi, vencí. Cristo vuelve, no nos distraigamos con los anuncios. Buena gente que desea que Dios vuelva y se equivoca y pierde en credibilidad porque han cambiado el axioma. El cuándo no es problema humano, somos como un árbol. Nadie sabe cuándo lo van a talar. Pero mientras tanto crece. Nadie sabe para qué va a servir. Si para un barco, para una cruz, para un ataúd o para ser quemado. Pero mientras tanto da fruto. La venida se tiene que revestir del mejor de los lenguajes.
que es el único lenguaje que hay en la naturaleza cuando está en calma, y una naturaleza dañada y alterada por nosotros, que es el amor, que es la esencia de Dios, que es lo que cautiva e invita y motiva a la larga duración. ¿Cuántos abandonaron cuando muchos, hasta hubo quien quiso denunciar a estas personas? Pero el amor nunca te fallará. Presentar a un Dios que vuelve porque te ama, los impulsos de su amor lo atraen hacia mí, dice el Cantar de los Cantares. Ven, amado mío. ¿Cómo acaba Apocalipsis? El Señor vuelve y la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor. Así acaba, con la afirmación de un imperativo, de una necesidad humana y de un deseo de Dios que nadie, por más que se calumnie, se desprecie, se ridiculice, ya en el siglo I, a Pedro, con el tiempo, podrá cambiar. Porque Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre, por mal que le pese a su enemigo, que ya ha sido derrotado, como dice Pablo, y según la mentalidad del salmista, puesto bajo sus pies. El mal no es eterno, pero es un presente muy doloroso. Por lo tanto, seamos árbol que dé fruto del bien y revistamos la segunda venida, la escatología, porque somos una iglesia que cree que habrá un día donde volverá el Señor, como todos los cristianos. Y como todos los humanos, porque Dios no hace distinción, viene a por aquellos que Él conoce, que quieren vivir con Él. Mientras tanto, vivamos de manera bella, de manera buena, permitiendo que Dios haga de nosotros su mejor versión, porque no tiene a otro testimonio en esta tierra, en este momento, porque tú ocupas el espacio y el tiempo que Él ya ocupó. Y luego un día estaremos en su tiempo y en su espacio, que es la eternidad. Pero aquí y allí, el amor es la clave. Muchas gracias, José, por tu reflexión, que en algún momento al estar escuchándote afloraron en mí dos versículos muy importantes que complementan la percepción de tu mensaje. Y pues leeré uno que, como dije al principio, ¿no? Que vino a mi mente como uno de mis versículos favoritos, hablando de que con Dios no debemos de tener temor, porque Dios es amor y es la verdad y la justicia. Y por lo tanto, Juan nos recuerda en este versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que somos libres en Jesús y por lo tanto tenemos que permanecer con esa fortaleza sabiendo de que Él, si hizo su sacrificio, no fue en vano. Gracias nuevamente por tu participación, José, y ahora nos toca a seguir adorando al Señor por medio de nuestras ofrendas. Solo leeré un pequeño texto del Espíritu de Profecía en el libro de Consejos de Mayordomía Cristiana que evoca a este momento en la página 78. El plan de Dios es el sistema del diezmo, es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden practicarlo con fe y valor, porque es de origen divino. En él se confirma la sencillez y la utilidad, y no requiere profundidad de conocimiento.
para comprenderlo y ejecutarlo. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Es el momento de que los diáconos, las diaconisas pasen por los diezmos y las ofrendas, y a continuación de que terminen los diáconos, entonaremos las estrofas del himno que será proyectado en pantalla. Gracias.
Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad, tu acto de amor. Ayúdanos a que en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, tengamos el deseo del encuentro contigo, de un encuentro diario que nos lleve a ese encuentro eterno, que te demos importancia, no solo en los malos momentos, sino en las alegrías y sobre todo en el deseo de felicidad para los demás. Que sepamos que tú respondes y nunca ninguna persona que a ti viene se va vacía. Ninguna. Y la llenas de eternidad. Gracias por el privilegio de poder, en este siglo XXI, representar lo mejor de ti. Danos sabiduría, danos lenguaje, danos amabilidad y esa capacidad que por medio de tu Espíritu tienes para invitar a todos a las bodas, para invitar a todos al encuentro. Perdona todo aquello que no hacemos bien. Contamos con ello porque tú eres amor y bondad y justicia. Amén.